Era un ser completamente santo. Nosotros imaginémonos quién era este ser y tratemos de imaginarnos que vamos al cielo y vemos a un angelito, a un ser bueno, santo y perfecto, que se llamaba Lucifer. Leamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces Lucifer era un querubín protector, era un angelito bueno. Y de repente Lucifer mutó. Su ADN, que había sido creado para ser perfecto, empezó a ser infectado por el virus del pecado. Y Lucifer pasó de ser este querubín protector a convertirse en el dragón, o como también se llama en la palabra, Satanás, el adversario de Dios. Es una terrible mutación. Es la primera transfección. Lo vemos, hermanos. Y es curioso que eso haya ocurrido en el cielo, esa transfección, y ahora aquí en la tierra se nos pretenda enseñar que debemos también hacer una transfección si queremos salvarnos o si queremos salvar al prójimo. Es de verdad bastante curioso, ¿cierto, hermanos? Así que miremos esto, volviendo de nuevo a un tema netamente científico. Aquí en la Tierra, en el año 1960 se descubrió esta transfección, lo cual es un proceso que se hace generalmente en un laboratorio, donde un virus es insertado en las células eucariotas usando generalmente sustancias químicas como por ejemplo fosfato de calcio o liposomas. Ahora recordemos este concepto de liposomas, también conocido como nanopartículas lipídicas, que fue parte de esta narrativa que se nos dio durante el 2020, en donde se nos enseñaba que el ARN mensajero de las vacunas venía encapsulado precisamente en esas nanopartículas lipídicas para facilitar su entrada a las células, lo cual concuerda perfectamente con el concepto descubierto en el año 1960 llamado transfección usando liposomas. No es de locos, hermanos. Es decir, esto estaba descubierto desde hace tanto tiempo y ellos lo mostraron como algo que lo descubrieron precisamente en el 2020. Impresionante. Ahora, otro método para hacer la transfección se llama electroporación. Es decir, que ahora este virus es introducido en las células ya no usando nanopartículas lipídicas, sino usando pulsos eléctricos que abren los poros en las membranas de las células, y de esa forma el virus puede entrar fácilmente y traer el ADN externo e introducirlo dentro de las células. Y esto también es muy curioso porque nosotros escuchamos algo que fue llamado una teoría de conspiración, que fue esa narrativa de que el COVID fue causado por la red 5G. Y uno inclusive pudiera decir, pero vamos, ¿cómo pudiera darse eso, verdad? Que una gran parte de la población cayera enferma, y específicamente de una enfermedad como el COVID, a través del uso de la red 5G. Esto parecía un poco extraño, pero ahora vemos que la ciencia lo explica perfectamente, y además es curioso que ellos nunca lo aceptaron, a pesar de que ellos lo conocen. Y es el hecho de que esta transfección también ocurre cuando ondas de radio son emitidas hacia las células, es decir, pulsos eléctricos, que es básicamente el Wi-Fi, en donde, pues, cuando una persona recibe estas ondas electromagnéticas, sus células, como ya vimos, tienen poros, y en ese caso las membranas, pues, tienen estos poros más abiertos, y eso las hace más susceptibles a la entrada de un virus que de alguna manera esté siendo esparcido en los cielos, ¿verdad, hermanos? Así que parecía increíble que esta idea fuera tan descabellada, cuando en realidad la ciencia ya la había descubierto en el año 1960. Básicamente parece muy plausible la posibilidad de que a través de aviones se esparcieran estos virus y que luego se mandaran ondas electromagnéticas a través de la red 5G de mayor potencia hacia la población, de forma de que los poros en las membranas de las células de las personas se abrieran y el virus entrara con mayor facilidad. Bastante interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces podemos ver que
aquello que había sido catalogado como una teoría de conspiración, a la final resulta que es un método de modificación genética de organismos descubierto en el año 1960. Ahora, se dice que la transfección generalmente ocurre en un laboratorio y luego viene otro proceso un poco ya más avanzado que usa otro tipo de virus, y este sería la transducción, que es de nuevo el intento por introducir ADN en una célula usando un virus o una bacteria. De hecho, también la palabra transducción tiene una etimología que implica transformar una célula desde una acción, y entonces se forma la palabra transducción, tomar ADN externo e introducirlo en un organismo vivo. Y este organismo vivo puede ser una planta, un animal o un ser humano. Es decir, que de esta manera es que Bill Gates ha venido creando su maíz genéticamente modificado, su soya, su trigo y todas estas plantas que están ahora ya patentadas y que son propiedad de su empresa Monsanto, que también es del Vaticano, y que ahora ellos tienen la patente de la planta, que ya no le pertenece al mundo, sino que le pertenece a Bill Gates y al Vaticano, y esa modificación genética se logró a través de la transducción. Sin embargo, ellos dicen que a veces la transducción no logra la modificación genética, y sin embargo, cuando sí la logra, a ese proceso se le conoce como transgénesis. Y la transgénesis, como su nombre lo sugiere, y la etimología de la palabra lo dice, pues es modificar el origen. La palabra trans significa ir más allá de, y génesis significa origen. Entonces, transgénesis es ir más allá del origen. Así que, de nuevo, no podemos dejar de remitirnos a lo que ocurrió con Lucifer, que la misma palabra nos dice que su origen fue la de un ser santo, perfecto y bueno, porque él fue creado perfecto. El ADN angelical o espiritual de Lucifer fue un ADN creado para que él siempre se comportara de forma perfecta, justa, santa y buena. Lucifer era un ángel 100% obediente a la ley de Dios. Sin embargo, de alguna manera ocurrió en él una transgénesis, es decir, que el origen de Lucifer cambió, y ahora él se convierte en un dragón, en un ser lleno de maldad, totalmente opuesto a Dios. De repente el ADN de Lucifer es totalmente transmutado y ahora es un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. ¡Plop! Ahora, volviendo al tema netamente científico, la transgénesis ocurre cuando ahora sí ya no hay vuelta de hoja, se ha logrado una transducción que ha modificado permanentemente el ADN de este organismo vivo. Y en este caso, nosotros podemos ver claramente el peligro de este proceso, en donde a través de un virus o una bacteria se incorpora permanentemente y de forma irreversible el ADN extraño o externo dentro de un organismo receptor, ocurriendo una integración genética. Esta integración genética es para siempre y también es heredable. Es decir, los hijos de estas personas que han sufrido esta transgénesis, ahora también ellos tienen el mismo ADN mutado de sus padres, lo cual es supremamente grave, ¿verdad, hermanos? Así que uno también puede ver cómo el demonio pretende tener hijos, porque la modificación genética es heredable. Así que el demonio también tiene poder para convertir a seres humanos que fueron predestinados para ser buenos. Dios los creó no para ser seres de maldad, sino para ser seres buenos y santos. Pero el demonio puede lograr en el ser humano primero una mutación espiritual y ahora en el fin de los tiempos una mutación física, en donde ahora estos seres humanos hacen transgénesis, cambian su origen, creados como seres humanos para comportarse
de forma santa y buena, y ahora convertidos en otro tipo de seres humanos genéticamente modificados que ya no se pueden comportar de forma santa ni buena. Esto quiere decir que esta transgénesis ocurre también en el campo espiritual, pero ahora, en los tiempos finales, ocurre en el campo físico. Leamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que desde hace mucho tiempo los ángeles caídos tuvieron y aún tienen la capacidad de engendrar hijos con las mujeres de la tierra, y estos hijos, que la palabra llama nefilins, no son plantas que el Padre Celestial plantó, y por tanto estos seres no tienen el mismo ADN con el que fueron creados Adán y Eva, y sus hijos tampoco pueden heredar el ADN de Adán y Eva, sino que heredan el ADN de sus padres, lo cual quiere decir que no pueden lograr el arrepentimiento. Por eso dice la palabra que estos seres, a pesar de ser seres humanos, son plantas que el Padre Celestial no plantó, y por eso no tienen otro destino que ser desarraigadas. Y es de locos, hermanos. Ahora, esto es bastante importante porque sabemos que en el mundo antediluviano hubo modificación genética. Específicamente en Génesis 6 podemos leer que habían seres con otro tipo de ADN, que eran los ángeles caídos, y que estos seres introdujeron un ADN extraño en el ser humano cuando se unieron con las hijas de Dios, y ahí fue cuando ocurrió una transfección. Tal vez las madres no fueron modificadas genéticamente, pero sus hijos, como lo dice la palabra, tenían un ADN distinto al de los seres humanos normales, porque la misma palabra los describe como gigantes, como caudillos u hombres de renombre. Estos seres son el producto del cruce genético entre seres celestiales encarnados como seres humanos, pero que no tienen el ADN del ser humano, que además Génesis 6 llama hijos de Dios, y que se han casado con las hijas de los hombres, dando a luz estos nefilins. Lo vemos, hermanos. Así que uno puede ver claramente que desde el Génesis se ha empezado a dar la modificación genética, porque esta es la manera como el demonio puede engendrar hijos para él, literalmente hijos. Sin embargo, en el fin de los tiempos hay un asunto más interesante, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tu linaje viene desde Adán y Eva, pero a ti no se te ha explicado que el ser humano ya tiene la tecnología para modificarte genéticamente, con solo ponerte una simple inyección. Y resulta que de esa forma el demonio también puede lograr convertirte en un ser genéticamente modificado, que ya no es hecho a imagen y semejanza de Dios. Algo que habíamos ya dicho en otros videos, basándonos netamente en la palabra de Dios, y que ahora la ciencia lo prueba, hermanos. Así que uno puede ver que sí hay un interés que existe en ciertos científicos, como ya vemos a este señor Bill Gates haciendo la mano cornuda, en cambiar el origen del ser humano, inclusive en modificar su ADN. Miremos esto, hermanos, porque es de locos. En 1973, miremos de nuevo la fecha. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Un señor llamado Alex van der